Buen día República Oriental del Uruguay. Bueno, espero se encuentren todos bien, ya en este día viernes, cerrando la semana, un día un poco extraño, ¿no? Hace calor, sale el sol, de pronto se pone con los colores de la patria, de pronto se pone gris. Parece que está de algún modo reflejando lo que pasa en el clima social, ¿no? Por momentos asume los colores de la patria, incluso las interpretaciones que uno va haciendo de los hechos que están ocurriendo en el país, de pronto se pone todo muy gris, muy denso. El clima está cargado, ¿no? El ambiente está cargado. Era previsible que esto pasara. Era previsible, lo venimos comentando en el curso del año, respecto al clima de tensión que se va dando desde lo sindical, desde un clima corporativo sindical, que ve a partir de un nuevo gobierno, como lo es el gobierno de coalición republicana, que hay un proyecto de país que continúa con una tarea que había empezado a desarrollarse hace mucho tiempo atrás, que es, por ejemplo, el desmantelamiento de los monopolios estatales. En la economía real, en la economía de mercado, en la economía de intercambio de bienes y servicios, la economía de producción, producción de riquezas, de utilidades, en la economía de generación de trabajo, en la economía de la cultura del trabajo, el monopolio estatal establecido por ley no es buena cosa, no termina bien. Y Uruguay se fue dando cuenta en el curso de su historia, se desmonopolizó Antel, por ejemplo, y cuánto beneficio nos trae a todos, porque en ese mercado de competencia hoy tenemos una telefonía celular que es realmente mucho más barata de lo que hubiera sido si se hubiera seguido con aquel monopolio que era Antel, si se hubiera seguido con ese monopolio telefónico de las viejas épocas. Lo mismo sucede en otros ámbitos. El Banco de Seguro del Estado también se desmonopolizó y hoy es una de las empresas más importantes que el Estado tiene, paradójicamente, porque es un banco que se tuvo que modernizar, tuvo que adaptarse a la dinámica del mercado porque compite con otras 10 empresas de seguros en el Estado. Por otra parte, está ANCAP, quizá el último gran monopolio a desmonopolizar, el último gran monopolio. Tiene esa imagen todavía, creo yo, y creo que todavía, digo, porque está en un sector de la población, no en toda la población uruguaya. No todos los uruguayos o todos los orientales, digamos, pretendemos creer o pensar que ANCAP es de todos. Eso es un verso. ANCAP es de todos, es un relato, qué sé yo, y de algún modo pretende ser identitario, lo que tú quieras, pero en definitiva es un relato que no te habla de la verdad. ANCAP es de ANCAP. ANCAP es de la corporación de ANCAP, y ANCAP la defienden o no la defienden quienes están por dentro de esa empresa monopólica estatal. ¿Qué sucede? Que este gobierno, y a través del presidente de la República, había planteado en su proyecto, que es el proyecto de ley de urgente consideración, desmonopolizar ANCAP. Desmonopolizar, por ejemplo, el aspecto de los combustibles. Desmonopolizar la importación, por ejemplo, por intermedio de la importación y también, ¿por qué no? Podría ser después por intermedio de la producción, de empresas de pronto privadas que se instalen. Eso yo no lo sé. Había un proyecto respecto a desmonopolizar la producción de combustible, que hoy por hoy es monopolio de ANCAP, a través de las medidas de la importación. Importar combustible y dejar que ANCAP produjera ese combustible. Bueno, en ese sentido, tanto senadores y diputados del Partido Colorado, como también de Cabildo Abierto, se opusieron a ese proyecto original del gobierno mediante esa tecnología de la desmonopolización, lo podemos llamar así de pronto, mediante esa metodología de la desmonopolización. ¿Por qué? Porque se sostenía también con lógica que si se desmonopolizaba de esa manera, es decir, importar directamente el combustible que se produce en otros países, por ejemplo en Brasil, seguramente era ahí, iba a tener muchos beneficios. Es un combustible más barato,
con mejor calidad inclusive, con plantas de refinería que son de una tecnología mucho más a los tiempos, que dan un refinado mucho mejor. Yo no soy técnico, pero escucho a los técnicos que hablan de esto y efectivamente es así. Incluso el doctor Eduardo Luz lo explicaba de esta manera. Y en ese sentido sería directamente más beneficioso y todos nosotros pagaríamos menos el combustible. En definitiva, ahí estaría el gesto patriótico, que beneficie a todos los uruguayos. Ese es el gesto patriótico verdadero. Es el que en los hechos se traduce en beneficio para todos, para el bien común, y no para un sector, no para una corporación. Claro, esto a la corporación no le servía, imagínate. Se desmantela entonces la refinería de La Teja, la que desmantelaron el otro día por 24 horas haciendo cualquier cosa y perjudicando no solo a todos los uruguayos porque se paró de refinar, de producir combustible, sino porque se la apagó mal y se generaron problemas ahora en la planta. Se quemaron válvulas, una válvula, no sé, y eso sale quién sabe cuánta plata y está bastante complicado. Según el ministro de Industria, está complicado el tema incluso de la estructura de esa planta refinadora que fue mal apagada por esta gente. Ahora bien, el argumento lógico era que si Uruguay solo se dedicaba a importar o pretendía tener el combustible mediante la importación, quedamos expuestos como país, digamos que sin soberanía energética, porque puede pasar cualquier cosa y de pronto hay 3, 4, 5 días, una semana, que no nos vendan combustibles porque hubo un problema en los mercados internacionales, porque hay un problema con el petróleo, y de pronto el país que nos vende no le alcanza, no tiene stock y no nos puede vender. Y eso tiene su lógica. Por lo tanto, yo me puse a pensar, ¿y no será mejor un modelo más equilibrado en cuanto a que apelar a la importación de combustible, cuando esa importación realmente es beneficiosa, y por otro lado, desmonopolizar la producción de combustible? Yo estoy seguro que deben haber inversiones que les puede interesar muchísimo, así como hay inversiones que vienen a producir hidrógeno, energía verde al Uruguay, inversiones de la Volkswagen que viene a invertir para producir autos eléctricos en Uruguay y poner después todo el expendio de esos, no sé, esa suerte de inyectores eléctricos para cargar el combustible eléctrico, digamos así, muy entre comillas, permítanme la licencia literaria. Bueno, ¿te parece que no van a venir de pronto una, dos empresas a producir combustible para abastecer una zona del país y otra zona de pronto? Lo mismo sucede con la distribución, que es DUCSA. ¿No? DUCSA es Distribución Uruguaya de Combustibles Sociedad Anónima. Todos dirán, es una empresa, tiene sus CEOs empresariales, es decir, sus directores, sus gerentes, sus distintos departamentos, departamento comercial, departamento contable, jurídico, departamento de economía, departamento de relaciones humanas, bueno, una empresa. Pero ¿sabes una cosa? Esa empresa, como tantas otras, si no me equivoco, andamos en las 100 o más empresas subsidiarias, es del Estado, subsidiarias de las empresas centrales del Estado. Qué cosa rara, ¿no? Del Uruguay, que tenemos empresas que funcionan en la órbita del derecho privado, es decir, pueden cotizar en bolsa, están configuradas con la personería jurídica de sociedades anónimas, tienen gerentes, tienen directores, con tremendos sueldos, ¿no? Imagínate, salarios empresariales, pero con los dineros de todos nosotros. El capital inicial de esas empresas no es un capital invertido y arriesgado de parte de inversores privados, que vinieron a jugársela a nuestro mercado, como cualquier empresario uruguayo que se la juega invirtiendo en determinada actividad y bueno, empieza a ver sobre la marcha si funciona. Por supuesto, con un estudio previo de mercado, con estudio de factibilidad. Hablo cuando son un porte empresarial importante, pero de todas maneras lo aleatorio siempre está, el riesgo está. Y bueno, y arriesgan un capital, pero que es propio, es privado. Y si pierden, van a perder los que invierten, los privados. Pero acá, si pierde la empresa, perdemos todo, porque es con dinero de todos nosotros. Por más que después capitalicen, porque generan capital a través de cotizaciones en las bolsas. Ya, eso habría que estudiarlo y consultar a alguien técnico en este tema, a ver si eso realmente es efectivo, si funciona, por ejemplo. Pero el punto de partida, el capital inicial es de todos nosotros, y se siguen capitalizando. Y ahí viene toda esa ingeniería del cruce de subsidios
Y ANCAP tiene esa ingeniería, porque ANCAP en definitiva está cruzando subsidios para una planta refinadora, que es un paquidermo ahí, que funciona mal, que produce un combustible que se nos hace carísimo, tiene una planta de producción de Portland que también funciona mal, que da pérdidas, ahora viene una inversión privada, y bueno, y esta gente de FANCAP pone el grito en el cielo, y no solo el grito en el cielo, pone el grito en el cielo, en la tierra, pone las armas sindicales, tranca todo, para, y con paros violentos, como son características digamos, de la dinámica sindical y del modus operandi, de la metodología que tiene esta enorme, o digamos, o esta mega estructura poderosísima económicamente, como lo es el PIT-CNT, que atraviesa todo el país y atraviesa todas las actividades públicas y privadas, condicionando en los hechos a que cuando se da una huelga se da de un modo estrictamente violento y patoteril, y no hay lugar en los hechos a que convivan pacíficamente el trabajo con el derecho a la huelga, e inclusive se hace este tipo de cosas, que es una ocupación de hecho. ¿Vos te imaginás si eso pasara en una empresa privada? Te lo traslado a un ejemplo más, de pronto más simple. Si cualquiera de nosotros fuera dueño de una empresa de transporte, ¿vos te imaginás que los trabajadores de tu empresa te anuncien que van a parar, pero además de parar, te van a ocupar a tu empresa y te la van a ocupar de esta manera? Te van a ocupar los ómnibus, ¿no? Los buses. Y además te los van a estropear, ¿no? Te los van a estropear. Te van a cortar los cables del motor, qué sé yo. Te lo van a dejar estropeado, te lo van a dejar a la intemperie y no lo vas a permitir. Tenés todo el derecho del mundo y todo el derecho uruguayo de no permitirlo, porque no se puede violar la propiedad privada, no se puede violentar el derecho de propiedad privada, un derecho, digamos que sacramentado moralmente y base constitutiva de un Estado de derecho, republicano democrático. Y en ese sentido hay otras garantías también en lo privado, por lo menos relativas. Pero acá, que somos todos los uruguayos los dueños de esa refinería, que nos sale carísima día a día, estos señores pararon la mecha, pararon, la llamita se paró, cortaron y la pararon mal, cortaron mal. Y ahora también hay problemas en esa planta de la cual todos somos propietarios y de la cual nos quieren convencer que es la planta para todos los uruguayos y que es la vaca sagrada que no hay que tocar. Qué raro, ¿no? Es totalmente contradictorio el mensaje. Contradictorio porque en las palabras te dicen una cosa muy banal, muy vacía, pero que tiene un sentido contrario a lo que pasa en los hechos. Hay un viejo proverbio que lo empleaba un sabio, yo no recuerdo quién era, hoy lo dijo también el doctor Eduardo Luz, él se refirió a un pensador boliviano, yo no estoy seguro si es así, pero pongámosle que sí. Decía este sabio que el diablo, en el afán de hacer el mal, digamos que en su afán crónico, cotidiano, en su vocación de hacer el mal, muchas veces no sabe para quién trabaja. Y en este caso de los paros, estas huelgas violentas, como las que están ocurriendo también en los centros de educación, como las que ocurren en el puerto, ahora en ANCAP, por ejemplo, las que se van a venir, pero sobre todo ahora esta de ANCAP, en definitiva está beneficiando al gobierno. Es decir, cumple con el cometido que ellos no quieren. Están cumpliendo con llevar a cabo, digamos, la legitimidad, o si vos querés, la aprobación de una causa que ellos no quieren, que es precisamente la causa del gobierno. El gobierno vino a aplicar una reforma del Estado a través de la ley de urgente consideración. Y dentro de esas reformas estaba precisamente más aplicación de Estado de Derecho en cuanto a más seguridad pública, más atribuciones policiales para garantizar esa seguridad pública, actualizar institutos penales como la legítima defensa presunta, incorporar figuras delictivas, incorporar, por ejemplo, la efectividad de la pena en los crímenes muy violentos, en los delitos muy violentos.
en el homicidio especialmente agravado, en la rapiña, lesiones, copamientos, violación, privación de libertad, secuestro, libre portabilidad numérica, que incorpora un elemento muy, muy determinante en cuanto a este mercado de la telefonía celular y este acceso que todos tengamos a poder cruzarnos de empresas y tener inclusive un mercado aún más abierto de ofertas y de demandas que lo va a fortalecer y va a traducirse en beneficio para todos nosotros como usuarios de este insumo que ya es esencial, la telefonía celular, y con ello nos va prácticamente la vida cotidiana al trabajo, que es internet, señales de internet, los routers, conectarnos a una computadora, loguear nuestra red de conexiones. Bueno, todo eso implica también la libre portabilidad numérica. Y dentro de todo ese paquete de medidas, que son muchas más, yo te nombré algunas a modo de ejemplo, estaba la desmonopolización de los combustibles. Como ahora se está planteando, se planteó ya la privatización de la fabricación del Portland. Y esto, evidentemente, le da la razón al gobierno. No hay otra cosa que desmonopolizar. Hay que desmonopolizar la producción de combustible y habría que ir a más. Hay que desmonopolizar, por ejemplo, la distribución. ¿Por qué sigue Duxa como empresa monopólica de la distribución del combustible? ¿Te imaginas si el gobierno abre mediante un instrumento legal, totalmente legítimo, lícito, constitucional, a que exista un mercado de distribución del combustible a lo largo y ancho del país? Pero estoy seguro que viene más de una empresa. ¿Cuántos empresarios argentinos están deseando invertir en el país? ¿Cuántos empresarios de otras partes del mundo están deseando invertir en el país? Y que inclusive puede ser una inversión de pronto hasta colateral para un mega empresario, o es incorporar un renglón más. Y esa empresa va a funcionar mucho mejor que este mamotreto monopólico que usa el dinero de todos nosotros. Imagínate nomás una empresa de distribución del combustible para toda la zona costera del país y otra empresa que se dedica al abastecimiento del combustible en la zona norte del país, por ejemplo. Dos, como hay dos empresas privadas de celulares con las cuales compite la empresa estatal. Por ejemplo, por decir algo, o una que venga. Y a su vez agregale que hay también combinado a la producción de combustible y distribución del combustible entre privados y el Estado, también la importación de combustible. ¿Cuánto cambiaría, no? Sustancialmente. Y estaríamos hablando entonces con realismo económico. Pero esto no le sirve a la corporación sindical de FANCAP. Todo lo vimos, ya se viralizó en las redes. Pero sí al gobierno le sirve, porque la gente ya está hastiada, está cansada de este sindicalismo corporativista, cerrado, de espaldas al verdadero interés público, al interés nacional, y que además la población está cansada con esa violencia, con ese clima de hostilidad, porque el uruguayo quiere trabajar, quiere vivir en paz, quiere desarrollarse como persona, quiere desarrollar su familia, quiere leer un libro tranquilo, quiere ver una película en paz. La gente vino a este mundo a trabajar, a enamorarse, a conformar una familia o no, pero a vivir en paz. Y esta gente lo que está haciendo es embromar bastante y generar violencia y eternizar conflictos ante un gobierno que vino simplemente a aplicar reformas del Estado. Un gobierno que está abierto a dialogar, que está abierto a un montón de cosas, pero que en definitiva también ellos intentan, por la vía, digamos, de la violencia, dar a entender o generar el clima social de que es un gobierno muy débil que no ejerce el principio de autoridad. Porque no seamos tontos, también busca ese efecto, este tipo de medidas que sistemáticamente le paralizan la actividad productiva al país, en primer lugar. Le paralizan la actividad social, laboral, económica al país y por ende al gobierno, intentando al menos o generando el clima de que está menguando o está perdiendo ese principio que avala un gobierno, que es el principio de autoridad, el ejercicio de la autoridad. Pues bien, el presidente dijo que hagan las huelgas que quieran, porque es lícito que hagan las huelgas que quieran. Está bien que se hagan huelgas y que se amparen las huelgas y que se protejan las huelgas, pero no es lícito que hayan huelgas que sean totalmente irresponsables, que patoteen a los demás, que hagan ocupaciones, que sean muy violentas realmente, que condicionen al resto de los trabajadores a no trabajar, porque esa es la verdad.
¿Vos te pensás que un trabajador, varios trabajadores que quieran, que hubieran querido seguir con la refinería de La Teja, hubieran podido, amparados en la luz que dice que se tiene que convivir pacíficamente, que el trabajador tiene que convivir pacíficamente con el huelguista y viceversa? Y el empresario, bueno, en este caso serían los directores de la empresa ANCAP. ¿Te parece que es realista lo que la LUC formula? Y no. Entonces se busca en este momento, ya donde está ratificada por la Corte Electoral la junta de firmas que habilita el referéndum, también está ese efecto buscado. Está el efecto de decir, ¿viste que no funciona? ¿Viste que no es real porque los que tenemos el poder somos nosotros? Los que realmente manejamos acá el poder, los que tenemos la sartén por el mango somos nosotros, el sindicalismo marxista-leninista del PIT-CNT, que ni siquiera te lo tenemos que decir, de pronto te lo tiene que decir algún constante, esforzado periodista por ahí, que sabemos que es uno más, que habla un rato por radio y después queda por redes, pero el clima general, la prensa omisa, el clima general social, no tiene tan claro todo esto. A excepción, te repito, de 2, 3 programas de pronto periodísticos que este tema realmente lo toman en serio y lo analizan, comienzan a analizar qué es lo que pasa, cuáles son las correlaciones de fuerza, en dónde están las estrategias políticas instaladas, ahora en el corto plazo de acá al referéndum, pero en una mirada más amplia, es la estrategia establecida de campo minado, de disturbios, de distorsiones al gobierno, de ocasionarle perjuicios económicos al país para debilitar ese principio de autoridad y para de algún modo ofuscar o enojar a la sociedad para con este gobierno, porque ellos pretenden que se culpe al gobierno de ser un gobierno omiso, ausente, y hay una palabra que no se puede emplear. Un gobierno que va seguido al baño, porque pasa algo así. Me parece que no. El presidente llega a decir, que hagan la huelga que quieran, nosotros vamos a seguir. Y de hecho se da. Ahora se paró esto y ya importa combustibles Uruguay y ese combustible va a venir en mejores condiciones y va a ser de pronto con el mismo precio o inclusive más barato. Creo que está 1 o 2 puntos más barato que el combustible que producimos acá. Y eso por la decantación y la fuerza de los hechos va a demostrar que el gobierno tiene razón, que hay que desmonopolizar. Así como cuando le hicieron la guerra a Jorge Valle porque hablaba de desmonopolizar ANCAP, y decían ANCAP no se toca, y, ¿no? ANCAP es de los uruguayos, y toda esa parafernalia de una chatarrería semántica que instalan como las grandes consignas nacionales, cuando es todo mentira y se cae a pedazos, y la gran mayoría ya lo sabe del pueblo oriental. Sería interesante más encuestas sobre el nivel de aprobación que tiene el sindicalismo del PIT-CNT para la población uruguaya. Sería muy que se enteraran, ¿no? ¿Qué nivel de aprobación tienen? ¿En cuánto está la aprobación de toda la población uruguaya? Y ahí sacás la cuenta rápidamente. Como sacás la cuenta rápidamente cuando ves el nivel de aprobación que tiene el gobierno por su gestión, el nivel de aprobación que tiene el presidente, el nivel de aprobación que tiene cada uno de sus ministros, el nivel de aprobación que tiene la gestión económica del gobierno. El diablo, en su afán de trabajar para el mal, o de hacer el mal, de crear el mal, en definitiva, muchas veces no sabe para quién trabaja. Es verdad. Entonces, estas cosas hay que tomarlas con calma. Yo sé que es un momento complicadísimo. Y ayer lo que dijimos lo seguimos sosteniendo. No me contradigo. ¿El gobierno se durmió? Sí, se durmió. Se durmió en cuanto a que tendría que haber defendido este instrumento legal en el momento de la recolección de las firmas. Tuvieron todo este año para hacerlo. Se durmieron. Y bueno, ahora quedó instalado este clima social, este clima sindical, este clima de hostilidad. Evidentemente que se durmió. ¿Se durmió el gobierno con no haber planteado mejor el tema de la desmonopolización? ¿Por qué se pensó solo en desmonopolizar a través de la importación? ¿Por qué no se pensó en atraer inversión privada con una refinería de última generación, que deben ser mucho más chiquitas, más modernas? Empezar a combinar eso con una matriz energética de energía renovable, pero realmente, no atado con alambre porque todo está supeditado al mamotreto monopólico estatal que es ANCAP. Porque después nos hablaron que la energía eólica y que viene energía
verde, bueno, pero la energía verde de hidrógeno el Uruguay lo va a producir para exportar. Pero ¿por qué no combinar la energía verde con la energía eólica, con la energía de las represas, combinada con el combustible, que lo seguimos precisando, ¿eh? Lo seguimos precisando y mucho todavía. Bueno, me parece que es tiempo de no dormir tanto en ese sentido. Y por otro lado, se durmió el proyecto de reforma. Porque ahí está el gran tema. La institucionalidad sindical es la que hay que reformar, es decir, su estructura y funcionamiento. Nos vamos. Perdón, vamos a una pausa y volvemos. ¿En dónde estamos? Es una producción